Muy bien, vamos a ir al capítulo 17 de Mateo. Mateo 17, por favor. Vamos a bajarle una gotica chiquita al piano. Capítulo 17 de Mateo. Yo no me voy a demorar. Voy a tomarme 15 minutos, pero quiero que todos estén muy atentos a esta palabra. Capítulo 17, verso 1, pero antes de leer vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, yo te ruego que me bendigas y me bendigas con tu palabra, que esta palabra trascienda y pueda tocar mi espíritu más que mi alma, y yo la pueda entender, Señor, y la pueda guardar en mi corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Amén y amén. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó realmente es que el Señor quería mostrarles la Trinidad. Di conmigo: la Trinidad. Ojo acá, porque esa enseñanza va a tumbar todas esas hazañas de las sectas y todas sus doctrinas que hacen tanto daño. Ahí podemos ver en esa transfiguración que el Señor Jesús por un momento deja su humanidad y vuelve a su gloria. Por eso sus vestidos se vuelven como la luz. Luego viene la nube. Ojo acá, la nube, y los cubre. Porque para los judíos, en su historia, cuando el Espíritu Santo venía al tabernáculo, venía como una nube, para que ellos entendieran que la nube era el Espíritu Santo. Y desde la nube, como en el Antiguo Testamento,
el Padre hablaba a través de la nube. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor llamaba a Moisés al tabernáculo de reunión, lo primero que aparecía era la columna de nube y luego se escuchaba su voz. Y entonces ahí estaba la nube, dice que se oía la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Ahí estaba la Trinidad, para que ellos no tuvieran duda alguna de quién es Dios. Y por eso era que el Señor quería que sus discípulos, o por lo menos algunos de ellos, presenciaran, vieran con sus ojos, experimentaran la gloria del Dios Trino. Por eso cuando a mí vienen con argumentos que mire, que no sé qué, que Pedro bautizó, que eso es mentira. Aquí aparece la Trinidad. Y la segunda revelación que yo puedo ver ahí, mucho más poderosa, es que ellos vieron a Moisés. Wow. Yo siempre que leo ese pasaje me quedo maravillado. Escúchame acá. Ellos, discípulos del Señor, Pedro, Juan, vieron a Moisés, lo vieron vivo, estaba ahí hablando con el maestro. Pero también vieron al profeta Elías, que estaba hablando con el maestro. En esa época, hacia atrás, Moisés había vivido 1450 años antes de Cristo, y el profeta Elías había vivido 450 años antes de Cristo. Pero ahí estaban los dos. El uno había muerto en el monte, ¿se acuerdan? Y el otro había sido levantado en un torbellino. Pero ahí estaban vivos, hablando con el maestro, porque todo aquel que cree en mí, que esté muerto, vivirá. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y entonces podemos ver la vida de Moisés, un hombre de Dios que tuvo muchas equivocaciones, pero que fue llamado a los 80 años de edad. Escúchame, a los 80 años, cuando ya la gran mayoría se han jubilado, ya dicen: ya hasta aquí llegué. A los 80 años lo llama Dios, se le aparece en una zarza y le dice: tú vas a hacer lo que yo te diseñé que podías hacer. Cuando tú le hables a alguien, le vas a decir: Dios tiene un plan contigo. No, pero yo tengo 50 años, aún así. Aún así, Dios tiene un plan. Pero ese plan no solamente es en la tierra, porque Moisés durante los siguientes 40 años sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, con señales, con plagas, con maravillas. Abrió el mar, lo sacó en seco, pero murió de 120 años. Y luego, en el año 0 de la era cristiana, en el año 30, vuelve a aparecer vivo. O sea que esos 40 años que él sirvió al Señor era apenas la cota inicial de lo que le iba a servir, porque pasados 1450 años todavía estaba sirviendo al Señor, ahora en el cielo. Y Elías, que sirvió al Señor, que Dios hizo a través de Elías
7 milagros extraordinarios, un gran profeta, conocido como el profeta de fuego, que hizo descender fuego del cielo a la tierra. Y Dios se lo llevó para que le sirviera en el cielo. 450 años después estaba ahí sirviéndole a Dios en el cielo. Y el Señor quería que los discípulos se dieran cuenta que ellos no solamente iban a servir con sus vidas, sino que iban a servir por la eternidad. Han pasado 2000 años más, 3500 para Moisés. ¿Y ustedes qué creen que está haciendo Moisés? Sirviendo a Dios. Así que lo que nosotros hacemos aquí es la cota inicial, algo muy pequeño. Nos estamos preparando para servir a Dios por la eternidad. Cuando tú entiendas eso, vas a aprovechar este tiempo que es corto. La vida es como la flor, hoy está, mañana ya no está. Cuando tú y yo podamos entender eso, de que hay que aprovechar el tiempo, de que esto es apenas un entrenamiento pequeño porque vamos a servir a Dios por la eternidad, entonces no estaríamos perdiendo el tiempo, estaríamos sirviendo a Dios con la mente, con el corazón, con las fuerzas, con lo que sea, porque luego le vamos a servir allá. Es más, está profetizado, Elías vuelve junto con Enoc y serán los dos testigos desde Jerusalén, los dos profetas que predicarán después del rapto de la iglesia. O sea que Dios todavía tiene planes para Enoc y tiene planes para Elías en esta tierra. Wow. Y así tú me dices que no quieres servir a Dios porque te da pereza, porque no te saludan, porque no. Es que tú y yo no le estamos sirviendo a los hombres, le estamos sirviendo a Dios, al eterno. Le vamos a servir por la eternidad, vamos a estar con Él por la eternidad. Y después de esta visión que tuvieron los apóstoles, algunos de ellos, ¿ustedes creen que a Pedro, a Juan les importaba su vida? ¿Ustedes creen que ellos volvieron a dar importancia a su vida? Ellos lo único que querían hacer era vivir para el Señor y morir por Él. Porque sabían que esto que estamos viviendo aquí es pasajero, es algo pequeño. Lo grande, lo poderoso está en el cielo. Nuestra recompensa, la más grande, las coronas, los rangos, lo poderoso de Dios no está aquí, está allá. Por eso los pastores nunca nos jubilamos. Eso no existe. Moisés le sirvió a Dios hasta su último aliento. Todos los que hemos sido llamados como hijos de Dios, le vamos a servir a Él, le vamos a adorar a Él con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, hasta el último aliento. ¿Ustedes creen que Elías estaba enfermo en el cielo? ¿Ustedes creen que Moisés estaba ya así doblado en el cielo?
¿Cierto que no? Esta pequeña aflicción momentánea, escuchen, esta pequeña tribulación momentánea es solo un momento, porque nos espera la gloria, nos espera lo grande, la gloria. Un día estaremos reinando con Cristo 1000 años. Esta es otra historia. Yo a veces me pregunto por qué los creyentes no sirven a Dios. ¿Qué les impide? Si es a Dios al que te va a recompensar aquí, te va a recompensar allá. Es a Él, escúchame, es a Él. No es al pastor. Moisés no estaba sirviendo al pueblo. Moisés estaba sirviendo a Dios. Cuando tú y yo entendamos esto de verdad, dejaremos tanta cosa, tanta inmadurez. Si Dios me llamó, a Él voy a responder. Si las cosas son fáciles, qué bueno. Y si son difíciles, no importa. Igual. Cuando azotaban a Pedro y a Juan, ¿sabe cómo los azotaban? Con una vara que no se rompía, y le daban en los lomos. Un solo varazo de esos, a toda la fuerza de un soldado, lo dobla uno, lo tira al suelo. Y los metían a las prisiones y les daban vara, hartos varazos, quedaban doblados, sangrando, vueltos nada, y salían, decían: gracias, Señor, por permitirme participar de los vituperios de Cristo. Le daban gracias a Dios por eso. Porque habían sido perseguidos por causa de Él, se sentían orgullosos. ¿Nosotros de qué nos sentimos orgullosos? Yo tenía otro pasaje para leer, pero como dije que no me iba a demorar, ya pasaron los 20 minutos. Pero quiero decirte las palabras del Señor Jesús. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Porque de cierto os digo, dijo el Señor, que los pondrá sobre naciones y reinos. Les dará lo mejor del cielo y también lo mejor de la tierra. Bienaventurado cuando su Señor viniere y los halle dando el alimento a su tiempo, haciendo lo que deben hacer. Si aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿cuántos conocen la voluntad de su Señor? ¿Y por qué no la hacen?
Porque no es suficiente con conocer la voluntad del Señor. Yo sé que Dios me llamó para eso, yo sé que Dios me dijo que sirviera a Dios, yo sé que Dios me dijo esto, pero no lo hago. Pero el Señor dice: pero aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no lo hiciere, recibirá muchos azotes. Pero el que lo hiciere, y conmigo nos estamos entrenando. Dile a la persona que está a su lado: Dios te está entrenando. Déjate entrenar, porque lo vamos a adorar y le vamos a servir por la eternidad. Aleluya. Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy en la brecha. ¿Qué quieres que yo haga? No mi voluntad, sino la tuya. Los que me están viendo en directo o en diferido, quiero que le digan: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No más mi voluntad, la tuya. No más mi voluntad. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda sin fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto. Tienes que morir a tu carne, a tu pensamiento, a tu orgullo, a creerte más que los demás, a madurar. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que morir a tu voluntad, a tus sueños, para que se establezcan los de Él. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga para ti, mi Señor? Los días son cortos y esta pequeña tribulación pasará un día pasará y estaremos delante del Rey sirviéndole. Ese es mi sueño, no sé si será el tuyo, pero ese es el mío. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta reunión. Bendecimos tu nombre y te pedimos nos uses, podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Cualquier persona que se nos atraviese, podamos hablar del amor de Cristo, podamos invitarlo, podamos orar por él, porque el tiempo es corto, Señor. Necesitamos llenar el granero. Este granero necesitamos que se llene completamente para empezar a ampliarnos más. Señor, úsame. Y conmigo: úsame, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.